¿Cómo están? ¿Cómo está el frío? Helado. Si ven predicando lento, no sé yo, el frío me congela un poco la mente. Bien, cuenta la leyenda que aquí había una imagen que decía Hechos, el origen de la iglesia. Y hay una película que se llama El origen, no sé si la han visto. La dirigió Nolan, estrenada en 2010, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La película del origen nos muestra cómo unos hombres, ya con mucha ciencia ficción, se podían entrar a la mente de las personas y cuando ya entraban como una capa muy profunda podían hacer un cambio de la idea. Si él pensaba que iba a ir a la derecha, ya con el origen iban a ir completamente a la izquierda, convencidos por la idea que estos sujetos que se metían en sus sueños le habían cambiado. El domingo pasado hemos visto cómo surgió el primer viaje misionero. Y la pregunta acá es qué clase de origen tuvo que haber ocurrido en Pablo y Bernabé para entregarse a esta obra misionera sabiendo que iban a tener oposición, sabiendo que iban a tener incluso la integridad de sus cuerpos en riesgo. Pero eso es solamente algo que la obra de Dios hace, algo más grande que Nolan, que Leonardo DiCaprio, tenemos en este templo. Y ese es Dios, que con todo su poder puede obrar en los corazones y en las mentes de sus hijos. Ahora veremos en Hechos capítulo 14, veremos la segunda parte de este viaje misionero. En la primera parte vimos cómo ellos recorrieron algunas ciudades de la provincia romana, como era Chipre, donde recorrieron ciudades como Salamina y Pafos, y también Antioquía de Pisidia. Ahora, en Hechos capítulo 14, vemos que Pablo y Bernabé recorrieron 135 kilómetros aproximadamente a pie, algo así como de aquí a Talca, bastante lejos, para llegar entonces a Iconio. Iconio y Antioquía de Pisidia tenían algo muy similar, que si bien eran pueblos, digamos, romanos, aún así habían sinagogas. ¿Qué significa eso? Que habían judíos. Y algo curioso de que en esta sinagoga habían gentiles, es decir, personas que no tenían ascendencia judía, que iban a la sinagoga y podían decirse que eran como judíos conversos, que escuchaban todas las enseñanzas que ellos tenían en estas sinagogas. Entonces vemos ahora cómo Pablo y Bernabé llegan a Iconio, van a una sinagoga y toman la palabra. Aquí claramente hay valentía. Toman la palabra para ahora explicar cómo el Antiguo Testamento se había reflejado en Cristo Jesús. Ese era el mensaje que tenían los apóstoles, los enviados en este caso. Pablo y Bernabé, la explicación de que el Antiguo Testamento se cumplía en Jesucristo nuestro Señor. Y tal fue la obra de que dicen de que ahora los judíos que estaban ahí, los gentiles, se convirtieron y le pidieron que volviesen una y otra vez a este lugar. Cabe señalar de que el viaje misionero duró años, pero aquí lo resumimos en 2 capítulos. Entonces, todos los eventos que vamos a ver ahora van a pasar algún tiempo entre uno y otro versículo. Para que no se enrede que por qué ocurre tanto, es porque así lo escribió Lucas. Entonces, amados hermanos, vemos cómo la palabra del Señor cae en los corazones de estos judíos y los gentiles. Y acá vemos de que la confianza que tenían ellos la vemos bien marcada en el versículo 3. Dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor. El tema de hoy, amados hermanos, lo que veremos en todo el Hechos capítulo 14 y que también podemos extraer parte de Hechos capítulo 13, son lo que podríamos llamar fundamentos del evangelismo. Ese sería como nuestro tema, fundamento del evangelismo. Y el primero de estos fundamentos sería la confianza en el Señor. Acá vemos algo bien interesante por parte de los apóstoles, o por parte de Lucas que lo escribe, que dice que se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, hablando con denuedo, confiados en el Señor. La primera característica que vemos de los apóstoles, de los mensajeros, es la valentía, porque ellos hablaban con denuedo. Otras versiones decían osadamente, valientemente. Pero posteriormente vemos la causa de esa valentía, que era la confianza en el Señor. Amados hermanos, tenemos que saber primeramente en qué contexto estábamos. Como les decía, ellos estaban arriesgando incluso sus vidas al querer predicar el Evangelio. Iban en contra de todas las ideologías que estaban en ese entonces de los judíos. Iban en contra de las mentes que tenían los judíos y también iban en contra de la envidia que tenían los judíos. Pero ellos, amados hermanos, fueron valientemente confiados en el Señor. ¿Por qué?
¿En qué confiaban? ¿Cuál era la base? Volvamos al inicio. ¿Cuál era el origen que tenían ellos en sus mentes para hacer esto? Confiar en el Señor, amados hermanos, significa, y lo vemos acá, entregarse completamente en las manos de Él. En otras palabras, entregar nuestro destino, entregar nuestro camino, entregar nuestro futuro en las manos de Él, sabiendo que todo lo que va a ocurrir va a ser para la gloria de Dios, que veremos también más adelante. Entonces, quizá a nosotros en esta actualidad, siglo XXI, donde el Evangelio es un poco más aceptado, donde el Evangelio ya más conocido, nos confronta quizás al preguntarnos, ¿confiamos nosotros en el Señor? Y si no confiamos, ¿por qué no confiamos? Aquí debemos mirarnos también con una perspectiva de evangelismo. Aquí confiamos en el Señor, la confianza en el Señor es transversal a diferentes aspectos de nuestra vida, pero puntualmente en el evangelismo, acá vemos nosotros de que la confianza de ellos estaba en entregar su cuerpo, podríamos decir, para que el mensaje de Dios, para que el mensaje del Evangelio fuese escuchado por aquellos que no lo habían oído aún, incluyendo judíos y gentiles. Volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que puede causar esta falta de confianza para que nosotros muchas veces callemos de que somos cristianos o callemos de que hay un Dios que vive y que reina? Sin duda alguna creo que estamos seguros de que Dios es real. Estamos seguros de que Dios realmente reina. Confiamos en Él. De hecho, tenemos un apartado en confesión de pecado donde incluso confiamos que Él nos perdona, a pesar de que nos confronta. Pero en el evangelismo, ¿qué es lo que nos detiene muchas veces para hablarle al que está al lado, a mi colega, a mi compañero de curso, a mi vecino? ¿Qué es lo que nos detiene? Sin duda alguna, amados hermanos, puede ser un poco la cobardía, y me incluyo. Nos falta quizás esa valentía, pero la valentía, como vemos, va arraigada de algo mucho más profundo, que es la confianza en el Señor. Y acá, amados hermanos, podemos ver quizás algunos casos, podemos decir, hipotéticos. ¿Qué hubiese pasado si es que Pablo y Bernabé no hubiesen dicho nada? Digo hipotéticamente hablando porque en la realidad, si uno se niega, Dios va a tomar la forma que sea para que el mensaje llegue. Pero hipotéticamente hablando, si Pablo y Bernabé hubiesen callado, hubiesen hecho caso omiso a la misión, ¿qué hubiese pasado con el mensaje de Cristo? Como dice la Escritura, ¿cómo irán a, voy a parafrasear, cómo irán a Cristo si no han escuchado que realmente existe? Como decía el etíope, ¿cómo quieres que entienda si no hay nadie que me lo explique? ¿Cómo vendrán, amados hermanos, a la iglesia? ¿Cómo vendrán a Cristo? Aquellas almas que están afuera, si es que no hay una voz que les diga que hay un Dios que es real, que hay un Cristo que dio la vida por ellos. Eso es lo que nos confronta la palabra del Señor el día de hoy, porque el contexto que tenía Pablo y Bernabé es muy distinto al nuestro. El nuestro es mucho más cómodo y por ende nuestras excusas también son mucho más puntuales. ¿Qué es lo que nos puede estar pasando? Ciertamente, el qué dirán. Ciertamente, el qué ocurrirá quizás con mi trabajo al saber que soy cristiano. ¿Qué es lo que ocurrirá con mi círculo social al saber que creo en Dios? Un Dios que es aborrecido por el mundo, que es obsoleto, que va en contra de las ideas que se han posicionado hoy en día. O también, el qué dirán de mí, nuestras falencias. ¿Será de que nuestro testimonio en nuestra mente está opacando la gloria de Dios? ¿Será que nuestro testimonio esté opacando todo lo que el mundo cree y entiende del Evangelio, que son prácticamente unos santos, que nos falta la aureola solamente? Y muchas veces está estos pensamientos. La idea de perder nuestro círculo social, la idea de perder favoritismo y también quizá nuestra desconfianza en nuestro testimonio. Pero debemos entender, amados hermanos, hoy, que independientemente de esas tres razones, tenemos que ir un poco más allá y confiar en la obra del Señor. Sin duda alguna hay que luchar por nuestras falencias. Sin duda alguna hay que luchar por mantener un buen testimonio. Sin duda alguna hay que a veces romper este miedo. Pero lo primero es llegar a lo basal. ¿Estamos confiando realmente en nuestro Dios? En aquel que dice Apocalipsis que es el principio y el fin, aquel que todo lo sabe
y que todo está en su mano, ¿confiamos realmente en Él? En una entrevista a Chespirito, el Chavo, Roberto Gómez Bolaño le preguntaron cuál era para él el mejor héroe o qué héroe él destacaba. Y él decía el Chapulín Colorado. Lo que lo hemos visto, sabemos que el Chapulín era un poco cobarde, era un poco errático, pero él decía, no, el Chapulín Colorado. Y los entrevistadores se reían, yo también me reí. Y él decía, no, es que lo que pasa es que si tú pones a Superman, a todos estos superhéroes, son inteligentes, tienen fuerza, no le temen a nada, no tienen por qué temer. El Chapulín, a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, él va para rescatar, para ir en contra de la adversidad. Seamos como el Chapulín Colorado, cristianos colorados. Para que a pesar, amados hermanos, de nuestros miedos, a pesar, amados hermanos, de nuestra debilidad, de nuestras falencias, en nuestra boca haya oye, ayer fue a la iglesia y estuvo lindo el sermón. Oye, ayer fue a la iglesia y me gustó la alabanza. Oye, ¿sabéis que no puedo el domingo en la mañana porque voy a la iglesia? Oye, ¿sabes qué? Qué lindo es el Evangelio. ¿Le ha tocado hablar eso con sus cercanos? A veces ellos quizá no lo entienden. A veces quizá ellos, muchas veces nuestra forma de ser, porque tienen en la mente muchas ideas de cómo es un cristiano, de cómo es un evangélico. Pero vamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque debemos confiar en el Señor. Para terminar, digamos, esta primera parte del primer fundamento del evangelismo, que es la confianza, vamos a terminar, digamos, esta escena en Iconio. ¿Qué sucedió en Iconio? Al igual que en Antioquía, llegaron los judíos, se pusieron en contra de los apóstoles, y ellos al saber esto, que podían, digamos, tener una pérdida de su integridad, que lo podían apedrear, deciden huir. Como vemos en la Escritura, ya habían tenido un buen tiempo en Iconio, ya habían entregado el mensaje, ya habían formado discípulos. Entonces, lo que ellos hacen es entender que su misión ya había terminado. Y al saber de que ya podían ser apedreados, toman la decisión de ir a otro lugar que se llamaba Listra. Como dice el dicho, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Entonces, amados hermanos, antes de pasar a este segundo punto, el llamado es a confiar en el Señor a pesar de las consecuencias y a pesar de nuestras falencias, porque Dios hará. Vemos ahora en Listra, 38 kilómetros aproximadamente de Iconio, vaya que caminaron los apóstoles, hay que decirlo. Vemos también una especie de estrategia porque en Listra, acá lo que vemos de que no había sinagoga. Era un contexto distinto a Antioquía y a Iconio. No había sinagoga, no habían judíos. Quizás los apóstoles pensaron, vamos a este lugar, no es judío, puede que sea un poco más tranquilo esto. Y en esto, amados hermanos, vemos de que algo muy bonito del griego, que se llama el tiempo imperfecto, que cuando se relata, aquí no lo vemos quizás muy, en el castellano no se destaca mucho, pero en el griego quiere decir que cada verbo habla como de pluralidad. Es decir, que cuando habla que Pablo entregó un mensaje, quiere decir que lo entregó probablemente continuamente, es decir, más de una vez. Cuando vemos de que acá aparece un lisiado, que vamos a hablar de él, escuchaba a Pablo, quiere decir que lo escuchaba más de una vez. Como no había sinagoga, lo más probable es que ellos se hayan reunido en alguna plaza, en algún lugar público, para poder entregar el mensaje del Evangelio. Y ahí estaba lo que vemos acá, un protagonista de la historia, que es un cojo de nacimiento. Lucas acá se toma, digamos, el tiempo de escribir sobre este cojo, siendo que en Iconio, si usted lo puede ver en los mensajes, en los versículos, perdón, hacen señales los apóstoles. O sea, hubieron quizás algunos milagros. Pero el del cojo de nacimiento que está en Listra causó un revuelo tal de que todo el pueblo salió cuando Pablo ahora le dice que se pone sobre sus pies. Puede haber sido de que ahora este cojo, como era de nacimiento, todo el pueblo le conocía. Todo el pueblo sabía la condición. Y como ahora podemos entender que Pablo está en un lugar público, la fama de este cojo era tal que lo más probable es de que haya alguien que lo haya ido a buscar a su casa y lo haya llevado a ese lugar para que pudiese vivir de las limosnas. Es decir, era un personaje de aquel lugar, debido a su invalidez. Y entonces Pablo, vemos aquí algo muy curioso porque Pablo dice que ve la fe del cojo, de esta persona lisiada.
Y puede haber sido de que al ver que esta persona ponía atención a su mensaje, puede ser que también por la guía del Espíritu Santo, Pablo ve de que este cojo había creído, había tenido una fe salvadora, había creído en el mensaje que Pablo estaba entregando en aquel lugar. Y le dice, pónete sobre tus pies. Y el cojo se puso sobre sus pies y anduvo. Como le decía, el revuelo fue tal de que todo el pueblo salió a búsqueda de Pablo y Bernabé pensando que eran dioses. Y no los culpo. ¿Por qué no los culpo? Porque en aquella época había una leyenda que justamente hablaba de Zeus y Hermes. Zeus, yo creo que todos lo conocemos, el dios griego, muy guapo ahí con su estatua, el dios de los rayos. Y Hermes era el dios, digamos, como de los mensajes, era el mensajero. Resulta que había una leyenda que decía que Zeus y Hermes habían visitado parte de la provincia romana, puntualmente Frigia, pero que los pobladores de ahí no lo recibieron. Y los dioses estuvieron como vagando por la ciudad en Frigia hasta que un matrimonio de ancianos los recibe y los dioses los bendijeron. Transformaron su casa en un templo y lo hicieron sacerdotes. ¿Y qué pasó con aquellos que no le recibieron? Zeus y Hermes destruyeron todas sus casas. Esa era la leyenda que circulaba por aquel lugar, que aquellos que no recibían a los dioses tenían una maldición y aquellos que le recibían eran bendecidos, con una casa como templo y hechos sacerdotes. Entonces ellos ven acá un símil de estos dioses. ¿Qué es lo que ven? A un hombre que está entregando un mensaje y a otro hombre que estaba más pasivo, que era Bernabé, y el que entregaba el mensaje era Pablo. Y que además de eso, sanaron a un lisiado que había sido toda la vida lisiado. Claramente ellos vieron, no han visitado a los dioses, vamos a hacerle ofrenda, vamos a hacerle holocausto. Y ahí sale que vinieron los sacerdotes del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, para darle a ellos la gloria. Cuenta, digamos, que en este lugar se hablaba la lengua licaónica, entonces es probable de que los apóstoles no hayan entendido a buenas primeras qué es lo que estaba ocurriendo. Se dejaron querer, podríamos entenderlo quizá en algún momento. Y resulta de que, como ya se dice que ha pasado un buen tiempo, lo más probable es que haya uno de los discípulos que habían creído, que le dijeron a Pablo y Bernabé, mira lo que está ocurriendo acá, que creen que ustedes son dioses y le están dando la gloria a ustedes. Y aquí donde viene el segundo fundamento del evangelismo, que es dar a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta que la gloria estaba dirigida hacia ellos, veo cuán grande habrá sido la gloria, el hecho de entregar la gloria a Dios de los apóstoles, que cuando ellos escuchan esto, rasgan sus vestiduras y empiezan a predicar que no es así. Yo meditaba y decía, los apóstoles pasaron por Chipre, pasaron por Antioquía, pasaron por Iconio, habían sido apedreados, habían sido burlados, habían sido expulsados de las diferentes ciudades. Qué rico hubiese sido tener un momento de paz, un momento de ser querido, un momento de ser recibido. Pero había algo más grande que su propia comodidad, que era dar la gloria a Dios. Y aquí vemos, hermanos, que la gloria a Dios no solamente se ve reflejada en este aspecto, también lo podemos ver en el mensaje que entregan Pablo y Bernabé. ¿Cuáles son las formas en las que ellos le entregan la gloria a Dios? En primer lugar, rechazar la gloria que es de ellos, rasgando la vestidura, queriendo decir un celo tan grande en su vida, en su corazón, de que ellos dicen, ellos detienen, o intentan detener, mejor dicho, a esta multitud para decir que eran hombres igual que ellos. En segundo lugar, cuando ellos se dan cuenta de que este pueblo no tenía una base judía, no tenía una base del Antiguo Testamento, ellos dirigen el mensaje de Dios a toda la creación. Vemos por acá, en el versículo 16, 15, 16, 16 puntualmente dice, en las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Perdón, Sí, estoy bien. En sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vemos que ellos dan el mensaje a Dios,
pero lejos quizá del Antiguo Testamento, y se van a lo medular. Y aquí podemos entender que la gloria de Dios incluso la podemos aplicar en el Evangelio. Decirle, oye, tú cantas bonito, la gloria de Dios. Oye, mira, el tiempo está lindo, la gloria de Dios. A veces decimos coloquialmente, está lindo el día, gracias a Dios. No sé si usted lo ha escuchado. Y los apóstoles ocuparon eso para poder llevar el mensaje a aquellos que quizás estaban desconectados del Antiguo Testamento, aquellos que no tenían un conocimiento de la Biblia. Entonces vemos nosotros ahora que la gloria a Dios también podemos aplicarla en el mensaje mismo para poder evangelizar. Y aquí lo mencionamos en las lluvias, en los tiempos fructíferos y en las alegrías. Todo esto, la provisión de Dios, si has estado contentos, la gloria de Dios. Y este mensaje lo aplicaron Pablo y Bernabé para poder entregárselos a aquellos que no tenían un conocimiento del Evangelio. ¿Qué pasa entonces hoy día? Si nos encontramos con alguien que quizás no ha leído la Biblia, no ha tenido una base, un fundamento del Evangelio, no conoce ni siquiera qué es la Biblia, aquí tenemos un tip. Ir a lo medular, ir a lo más basal y entregarle todo la gloria a Dios. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que él ha visto quizás o ella ha visto, es porque Dios así lo ha permitido. Y también, terminando en Listra, vemos que el fanatismo y la controversia en contra de los apóstoles era brutal. ¿Por qué? Porque vemos ahora de que los judíos de Antioquía y de Iconio, Antioquía mencionamos que estaba a 135 kilómetros, Iconio a 38, pero a pesar de la distancia, los judíos vienen de aquellos lugares hasta Listra para poder dar la vuelta al pensamiento de la multitud y apiedrar a Pablo y a Bernabé. Ciertamente la posición es grande y lo podemos tener incluso en este tiempo, de forma intelectual, de forma quizás del rechazo, de forma de burla. Pero los tiempos desde el inicio fue así. Desde el inicio vemos cómo llegó a tal punto que no importaba la distancia con total de ir en contra de aquellos que eran cristianos. No hay un límite quizá a la controversia o a la oposición. Pero ya hemos visto dos fundamentos clave. Confianza y entregar a Dios la gloria. Porque el mensaje del Evangelio, el por qué lo hacemos, es para la gloria de Él y confiando en Él. Bien. ¿Qué ocurrió en Listra entonces? Apedrearon a Pablo, lo dejaron medio moribundo, y acá dice que se rodearon los discípulos que habían formado en Listra. Pablo se levanta y el día siguiente se quedó acostado. No. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 14, ya del versículo 20 en adelante. Vemos que Pablo, rodeado por sus discípulos, se levanta y el día siguiente va a Derbe a seguir predicando el Evangelio. No creo que una piedra sea algo liviano. Ser apiedrado menos. Pero acá vemos el tercer fundamento que viene mezclado con el cuidado también, que es la constancia. Pablo se levanta, va a predicar a Derbe, y acá podemos ver, Pablo leía del versículo 20-28, ya para ir terminando este sermón. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Vemos entonces el tercer fundamento del evangelismo: constancia y cuidado. Constancia, porque Pablo al día siguiente ya se levantó, se recompuso y fue a predicar a Derbe. Posteriormente dice que volvieron a las ciudades que ya habían predicado, donde estaban los discípulos que ellos ya habían formado. ¿Para qué? Para darle ánimos. Con total sinceridad, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino
de los cielos. Constancia y cuidado. Por eso de que hoy en día, podemos decir 2000 años han pasado, seguimos predicando. Porque aún hay almas que no han escuchado. Aún hay personas que, o quizás si han escuchado, quizás volver a repetir, continuar con las misiones. Por eso es necesario orar por aquella iglesia que está siendo perseguida, porque allá quizás hay un símil de Pablo, que está siendo perseguido, que está siendo, no sé si apedreado, pero sabemos que la dificultad es muy grande en aquellos países. ¿Orar para qué? Para que sean constantes. Y por otra parte, el cuidado. No queda la obra de que llega el alma nueva, se sienta en la banca y estamos listos. Es necesario un cuidado, es necesario una constancia, un discipulado. Constancia y cuidado, este último fundamento, que lo vemos hasta el día de hoy. Ciertamente, estos fundamentos, como le decía, lo llamé así con mucha humildad, porque es algo que es transversal a las épocas. Hasta el día de hoy tenemos que ser confiados en el Señor. Hasta el día de hoy tenemos que darle la gloria al Señor. Hasta el día de hoy tenemos que entregar este Evangelio, ser constantes en la predicación del Evangelio y preocuparnos por aquel que llega, por aquella que llega a nuestra familia de la fe. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la confianza en el Señor? ¿Cómo estamos en quizá nuestro ego, en nuestro yo, dándole la gloria en el Señor? Termino dando algunas conclusiones e ideas finales. Le insto a leer Hechos 14 porque podemos encontrar algunos detalles mucho más allá de lo que hemos visto en este sermón. Podemos ver cómo hay una especie de repartición de labores, donde Pablo era el que más hablaba y Bernabé quizás tenía una acción un poco más pasiva, por algo era Hermes y Zeus. Vemos también cómo hay una especie de organización, porque las ciudades que ellos iban visitando, como Antioquía o Iconio, eran ciudades grandes, ya eran ciudades importantes. Y también vemos cómo también había ciudades quizás más pequeñas, quizás fueron para calmar un poco los ánimos también. Vemos que es una especie de estrategia. Pero lo medular, lo central de este evangelio, de este capítulo, es algo que nos muestra algo transversal al evangelismo, al evangelio. Y son estos 3 puntos que hemos visto, que lo voy a mencionar, que es confiar en el Señor, darle la gloria a Él y de ser constante y en el cuidado de nosotros. Y cito el último, el cuidado. No es algo que se detenga. El cuidado tiene que ser algo que hacemos entre nosotros, orando los unos por los otros, soportándonos los unos para los otros, porque tanto como los que se vienen como los que estamos acá, pertenecemos a la familia de la fe. Confiemos en el Señor, démosle a Él la gloria, seamos constantes y cuidémonos a aquellos que faltan y a aquellos que estamos, para añadirlo al Santo Evangelio, porque tenemos que llegar al reino de Dios, no con falta de tribulaciones y de rechazo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor. En primer lugar,